aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Roberto Vélez, él es el director general del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharte. Oye, a ver, platícanos, se presentaron estudios sobre cómo lograr una igualdad de oportunidades para los mexicanos, un nuevo pacto social. Lo presentaron hoy y junto a ustedes el Colegio de México. Cuéntanos. Sí, mira, es un proyecto que ya tiene un poquito más de 3 años, que hemos trabajado con el colegio, con el financiamiento de la Unión Europea y bajo la coordinación de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Y de lo que se trata es de analizar, hace unos meses platicábamos contigo, con ustedes, sobre este estudio que nosotros habíamos hecho sobre movilidad social para grandes regiones de México. Entonces, en este estudio, lo que estamos haciendo es desagregar todavía más para ver cómo son las condiciones de movilidad social, ahora sí, a nivel de las entidades federativas, los resultados para las 32 entidades federativas. Esa es la primera parte del estudio, y la segunda parte es un estudio que hicimos con base en una encuesta sobre percepciones de la población con relación a la desigualdad. Es decir, cuánto perciben que hay de desigualdad en el país, cuánto desearían que hubiera desigualdad en el país, y dado eso, entonces, hacerles preguntas con relación a pago de impuestos y a disposición de pago de impuestos. Sí, Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Roberto, para preguntarte de estos trabajos que hoy están dando a conocer ustedes del Centro de Estudios Espinosa Iglesias en materia de desigualdad y movilidad social en México, y las propuestas que están realizando a partir de ellas, ¿qué tanta coincidencia hay con lo que se está registrando como políticas públicas del actual gobierno en materia social, que, bueno, pues públicamente y en su discurso han señalado que están muy enfocadas precisamente para ayudar a los más pobres de México? Mira, digamos, en términos del diagnóstico, yo te diría que no hay grandes diferencias, o digamos diferencias de fondo. En todo caso, lo que hay que discutir aquí es cómo buscamos resolverlo. Nosotros, desde la perspectiva de movilidad social, una ventaja que tenemos, lo voy a llamar ventaja, es que cuando hacemos el análisis sobre desarrollo social tomamos en cuenta no únicamente una fotografía, sino que tomamos en cuenta cómo están sucediendo las cosas de una generación a otra. Es decir, eso lo que te permite es analizar ciclo de vida completo, y no únicamente de una generación, sino de al menos 2. Y eso lo que te permite es dimensionar la profundidad de la problemática. En particular, de lo que les mencionaba sobre el primer análisis, entonces se confirma algo que pudiéramos pensar todos, ¿no? Es decir, hay estados como Nuevo León, Chihuahua, las Baja Californias, que si tú naces ahí siendo pobre, tu posibilidad de superar la pobreza es mucho mayor a que si naces en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, ¿no? Eso es lo que identificamos. Ahora, lo que luego analizamos a partir de eso es con qué está correlacionado o qué potencial explicación hay detrás de eso. Y una clave es, pues como ustedes imaginarán, el crecimiento económico, las diferencias en tasas de crecimiento económico, no de hoy, sino históricas, es decir, cómo ha venido creciendo cada entidad federativa desde principios de los 90 hasta ahora. Y otras dos que son muy importantes y que se señalan poco porque digamos, siempre nuestra atención se concentra mucho en temas de crecimiento económico, tienen que ver con 2 variables que nos hablan de las diferencias entre las entidades. Una es el empleo juvenil y la otra es la infraestructura social, en particular las condiciones de la vivienda de las personas. Entonces, regresando a tu pregunta, por ejemplo, tenemos esta cuestión de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Entonces ellos dicen, el gobierno dice, hay un problema de oportunidades, hay que generar las condiciones para que la población joven se inserte en el mercado laboral. Sí, efectivamente, nosotros cuando identificamos estos mecanismos, encontramos el empleo juvenil como uno de los problemas, pero el empleo juvenil hay que entenderlo como el otro lado de la moneda de la deserción escolar. Es decir, la gente no está completando su ciclo educativo y está insertándose en el mercado laboral, a pesar de que sabemos que el mercado laboral paga mejor cuando cruza ciertos niveles de la escuela, es decir, preparatoria, universidad. Entonces, regresando,
Diagnóstico, no hay grandes diferencias, se plantean instrumentos tipo Jóvenes Construyendo, pero la pregunta es si ese tipo de instrumentos están siendo capaces de resolver el problema de oportunidades, 1, y 2, generar una inserción de tal manera que ésta se constituya en una ruta de vida para los jóvenes que los lleve al otro lado del ciclo de vida, que es insertarse en la formalidad, generar condiciones de trabajo que incrementen sus posibilidades de ingreso y que deriven en 1,250 semanas de cotización que los lleven a una pensión, vamos a decir, digna, ¿ok? Entonces, hay mucho que discutir, nos parece ahí, y no se resuelve en todo caso con programas puntuales. Así es, estamos platicando con Roberto Vélez, director general del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, de este estudio bastante sugerente que hicieron hoy, Roberto, sobre urge un nuevo pacto social para lograr igualdad de oportunidades en México. Roberto Celado José, ¿y usted cómo estás? Hola, José, bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte, muy bien, muchas gracias. Oye, algo que me llama mucho la atención de este estudio que hacen es la vinculación que dices, bueno, es cierto, yo en qué escala estoy, aquí en fin, la que tengas, la escala socioeconómica que tenga, pero voy a pagar impuestos, ¿y para qué sirven esos impuestos? ¿Para qué me van a servir pagar impuestos? Porque en efecto, hoy el gran problema que tenemos en México es que pagan los impuestos y dices, bueno, pues no me van a ayudar mucho, y para esos temas de elevadores sociales, de ascenso social, de movilidad social, pues creo que tampoco. Sí, o sea, cuando hablamos de igualación de oportunidades o necesidad de igualación de oportunidades ante una situación como la que les describí hace un momento, pues necesitamos muchas cosas, pero entre ellas necesitamos un gobierno con capacidad para poder establecer mecanismos de redistribución en las oportunidades que eventualmente deriven en reducción de desigualdades que en el caso mexicano pues son muy amplias. Entonces, una cosa que hacemos nosotros en la segunda parte del estudio es, fuimos a campo y le fuimos a preguntar a la gente, a zonas urbanas, sobre cuáles eran efectivamente sus percepciones sobre el tamaño de la desigualdad que hay en México y sobre el nivel de desigualdad que ellos desearían. Ahora, de esta primera parte, la gente lo que te dice es, más o menos percibe bien el nivel de desigualdad si lo comparamos con lo que nos dicen los datos oficiales. Es decir, sí, efectivamente México es un país desigual en términos de ingreso. 2, también te declaran que preferirían tener un nivel de desigualdad y movilidad, un nivel de desigualdad menor y un nivel de movilidad social mayor. Es decir, no se sienten satisfechos con esta desigualdad que perciben correctamente. Entonces, cuando te dicen eso, dices, bueno, ok, ¿cuánto crees que pagas de impuestos? Y la gente en general, en promedio, te declaran que están pagando 39% de su ingreso. Cuando eso lo llevamos a datos oficiales, pues resulta que eso se está moviendo alrededor del 22%. Es decir, hay una brecha entre la percepción de lo que creo que estoy pagando y lo que efectivamente estoy pagando de 17 puntos. Lo que no tenemos claro ahí es cuál es la fuente de la brecha. Es decir, porque la gente podría estar haciendo ciertos cálculos que eventualmente te puedan llevar a ese 39%. Entonces ahí es cuando discutimos cómo podríamos, en todo caso, si queremos un nivel de desigualdad menor, establecer mecanismos de tal manera que la gente esté dispuesta a aportar a la hacienda pública, de tal manera que la hacienda pública tenga la capacidad para redistribuir y reducir la desigualdad. Pero ahí hay grandes retos, 2 en particular. 1, que la gente efectivamente cuente la información para saber quién es quién, y no quién es quién en términos de nombre y apellido, sino digamos, dónde estoy yo en la distribución de ingreso, cuánto estoy aportando, cuánto están aportando los que están arriba de mí, cuánto están aportando los que están abajo de mí, cuánto están aportando los que están a mi nivel. Eso es muy importante para que la gente se ubique. Y 2, muy importante, el Estado mexicano como tal, el gobierno, tiene que identificar mecanismos de rendición de cuentas que sean efectivos en la posibilidad de convencer a la población de llegar a un nuevo acuerdo. Roberto, ¿de qué me sirve a mí saber cuánto están aportando Pepe y Marco? Te sirve de mucho, primero porque o sea, primero porque te ubica en la digo, son mis pares. Pero digo, el señor enfrente, ¿de qué me sirve a mí? Yo intuyo que Carlos Slim aporta más que yo, pero ¿de qué me sirve así como para un pacto social?
Te sirve saber si efectivamente, todos estamos aportando, eso es primero, ¿no? Ahora, también te sirve para saber si estamos aportando de acuerdo a nuestras posibilidades, es decir, si tienes un sistema fiscal en un esquema de alta desigualdad, si el esquema fiscal está siendo generador de mayor desigualdad o está, por el lado del ingreso, reduciendo las desigualdades, es decir, está cobrándole más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, ¿no? Eso no por lo que nos diga la ley en cuánto nos debería tocar pagar, sino cuánto efectivamente estamos pagando, ¿no? Eso es muy importante, porque eso ya es parte también de la rendición de cuentas, tanto del ciudadano como del Estado mexicano en su conjunto. Eso es muy importante para ubicarte y saber cuál es la capacidad de pago que tenemos, efectivamente, y a partir de eso entonces decir, bueno, a ver, señores, si nosotros queremos esos niveles de desigualdad, que son menores a los que efectivamente tenemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y no nada más se trata de pagar, porque tú como ciudadano dices, bueno, a ver, pues yo pago, pero ¿dónde están los resultados? ¿No? Y entonces ahí entra la segunda parte de la discusión, que es cómo estableces los mecanismos para que la gente efectivamente crea en que el Estado mexicano sin duda opera. Roberto Vélez, es un tema bien importante, bien interesante. A ver si en otra ocasión podemos tener una oportunidad más amplia de seguir platicando contigo con este tema. Roberto Vélez, director general del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, gracias por la entrevista. Les mando muchos saludos a los tres, muchísimas gracias. Gracias Roberto, un abrazo. Vamos a un corte, regresamos. Chedraui, tus vales valen